Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Este es otro espacio de encuentro de almas. Mi nombre es Denise y hoy va a estar con nosotros Marisa Ventura. Ella es politóloga, es investigadora y autora del libro Sola entre ellos. Hola Lu, ¿cómo estás? Ahí enseguida ella se va a unir y le voy a dar entrada. Les aviso que hace un tiempo atrás hicimos un directo con Marisa y ella nos contaba quién era y parte de su historia. Y después tuvimos que suspender porque se cortaba la comunicación. Entonces, a todos los invito a que acá abajo del video de Instagram busquen esos 3 videos muy cortitos donde ella nos cuenta su historia, que es muy interesante. Así podemos entrar de lleno a hablar sobre el sagrado femenino ahora, ¿sí? Ahí le doy ingreso a Mari. Buenas noches. Hola, bonita, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? preciosa? Muy bien, vos, Marisa, bienvenida a este espacio y gracias desde ya por tu tiempo. Muchas gracias. No, un placer. Para mí siempre es una felicidad ir encontrándome almas como la tuya por el camino y con la oportunidad de hablar, bueno, de María Magdalena, que es quien creó este puente para encontrarnos. Así que muy contenta, súper, súper agradecida, muy feliz. Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando y gracias a los que también van a ver en diferido esto. Y les estaba contando que, bueno, parte de tu historia quedó grabada en videitos que están acá abajo, que pasen por favor a escuchar porque era muy interesante de cómo llegaste a este camino. Ujú. Vayan para allá y quiero que nos metamos de lleno en María Magdalena, que es un tema apasionante. Por favor, contanos ya, como quieras. Bueno, la verdad que mira, mientras pensaba recién un poco, para mí siempre es un honor hablar de María Magdalena, a mí me emociona, porque bueno, si bien es un tema, ya ella es parte de mi ADN o de mi cotidianidad, es parte de mi vida, sin lugar a dudas. Cada vez que tengo un espacio para poder llevar su historia o llevar el mensaje que ella dejó, es como una nueva emoción, ¿no? Es como si por primera vez hablara de esta mujer tan fascinante que siento que hoy hay un despertar muy grande, hay mucha inquietud en querer saber quién fue realmente María Magdalena. Entonces pensaba, sacándola de los, digamos, de la estructura bíblica, cómo humanizar y cómo traer a esta mujer que fue poco conocida, poco difundida, porque lo que conocemos de ella fundamentalmente son los evangelios canónicos. Hoy tenemos la felicidad de contar con los evangelios gnósticos, entonces eso nos da mucha más luz, información, pero cuando después de tantos años de investigar su vida y de leer distintas fuentes y distintas teorías y todo, digo, bueno, hay algunas características por las cuales puedo definir a María Magdalena. Puede decir que fue una mística, que fue una sanadora, que fue una iniciada, y ahora vamos a ver iniciada en qué es ser un místico, que fue una alquimista. María Magdalena tiene ribetes probablemente para ser un personaje bíblico bastante llamativos. Entonces, cuando digo, ¿qué es ser un místico? Hay una escritora que se llama Caroline Myss, que en uno de sus libros, que me encanta cómo escribe, ella escribe mucho sobre el alma, y dice que los místicos hemos vuelto, que ahora cuánto más difícil es ser místicos en esta época que cuando los místicos estaban encerrados en monasterios, porque los místicos dentro de los monasterios se encerraban, tenían todo el día para estudiar, para conectarse con esa búsqueda. ¿Qué hace el místico? El místico busca el conocimiento de lo eterno, analiza la naturaleza y cómo las leyes de la naturaleza también son parte de nuestro día a día. Entonces, María Magdalena fue una mística y fue una mujer que nos dejó un mensaje desde esa perspectiva. Fue una alquimista. ¿Por qué? Porque ella transformó el dolor en amor, ¿no? Eso denso que se dicen que hacían los alquimistas que querían transformar el plomo en oro, la oscuridad en luz. Bueno, transformar el amor en dolor, perdón, el dolor en amor. Y ella verdaderamente que lo consigue, porque gran parte de la vida de María Magdalena está rodeada por la tragedia, por el dolor.
Y para mí es muy lindo siempre tratar de descubrir los años luminosos o los momentos de encuentros luminosos que ella tuvo con Jesús. Por eso digo que fue una mística que a pesar de esa situación de drama, de dolor, de crueldad que le tocó vivir, abandonar su tierra luego de la crucifixión de Jesús, huir, dejar todo y refugiarse en una nueva tierra, ella verdaderamente transforma eso pesado, ese dolor, todo eso en amor, en luz, y lleva adelante un apostolado, un ministerio bellísimo en el sur de Francia. Entonces esto también me da lugar a decir que María Magdalena podría ser considerada una rabina del siglo XXI, porque fue una mujer judía. Y habitualmente nos olvidamos del judaísmo de Jesús, como del judaísmo de María Magdalena, como de la Virgen María, y como de todos los primeros seguidores de Jesús que fueron judíos. El cristianismo nace mucho después. Con lo cual fue una mujer que nos dejó muchas enseñanzas a partir de la vida que le tocó vivir junto a Jesús, y son enseñanzas que nos sirven para poner en práctica hoy en nuestra vida, ¿no? Tomar muchos de sus valores, una mujer muy resiliente, y la resiliencia es tomar de esas situaciones difíciles y complejas que muchas veces nos presenta la vida y poder sobreponernos, que a la larga esto se transforma en una fortaleza, porque las dificultades son parte del plan divino también, ¿no? De lo que vinimos a aprender. Entonces tal vez estoy hablando de una María Magdalena diferente. También voy a hablar de la otra, porque la otra me encanta. Tengo que decir que la María Magdalena de los textos canónicos y mucho más la de los apócrifos es un personaje fuerte, admirable, una mujer con una entrega enorme a su maestro y amado Jesús. Yo siempre creo que no hay uno sin el otro, ¿no? Digo, a ver, no hay María Magdalena sin Jesús, pero creo que tampoco hay Jesús sin María Magdalena, ¿no? Por las características de Jesús y la compañera, su complemento más sagrado, que sin lugar a dudas fue María Magdalena. Entonces, bueno, esto es como un primer acercamiento a esta mujer que hoy vuelve con tanta fuerza. Perfecto, buenísimo. Acá hay que tener en cuenta, Mari, que hay mucha gente que incluso ni Ujú. siquiera desde el catolicismo conoce mucho la historia de María Magdalena. Entonces, los que sí se acercan a los libros más conocidos de la Biblia, del catolicismo, pueden preguntar, ¿era prostituta? ¿Era la mujer de Jesús? Son preguntas como muy básicas, pero estaría bueno que las puedas abordar un Claro, poquitito para los que tienen como esa visión, ese acercamiento exacto. nada más, ¿sí? Me parece muy bien porque para mí, cuando yo empecé a hablar de María Magdalena, y lo repito siempre, siempre hay algo que voy a hablar, aunque aborde el personaje o la aborde a María Magdalena desde distintas perspectivas, algo que siempre voy a aclarar y no me voy a cansar, es de explicar que María Magdalena nunca fue prostituta, nunca fue esa adúltera, esa pecadora, esa mujer que tuvo que hacer penitencia. Entonces, ¿de dónde surge que María Magdalena es o fue prostituta? Bueno, y esto se lo debemos a un papa, el Papa Gregorio Magno, el que crea los bellísimos cantos gregorianos, pero que entre los cantos gregorianos parece que una noche así tuvo como un rapto de locura, y en su homilía número 33, en el año 591, él decide unificar a María Magdalena con otras dos mujeres. Una es María de Betania y la otra es la pecadora que lava los pies de Jesús con su llanto y los seca con sus cabellos. De esta pecadora se sabe poco, porque no se sabe de qué pecó, cuál era su pecado. Pero Gregorio Magno dice, bueno, a ver, María de Betania y María Magdalena las vamos a unir, pasan a ser la misma persona. Si analizamos los textos bíblicos, bueno, María de Betania aparece solo mencionada una vez, tiene un temperamento muy, muy apacible, muy tranquilo. María Magdalena, una mujer de voz, ¿no? Que se expresa en el medio de todos los discípulos, o sea, personalidades muy diferentes. Podríamos pensar que pueden haber sido la misma o que no, pero Gregorio decide que sí, que María de Betania y María Magdalena son la misma. Y que esta pecadora que visita a Jesús es una prostituta, cuando en ningún texto está escrito que esa pecadora fuera una adúltera.
Pero Gregorio Magno, en esa homilía, la número 33, dice, bueno, María Magdalena igual a prostituta, la mujer que viene de una vida de pecado, de la lujuria, una mujer que se tiene que arrepentir, que se arrepintió, que hizo penitencia toda su vida encerrada en una cueva, una locura, porque María Magdalena no era esa mujer que se iba a quedar llorando en una cueva, muy lejos de ella porque no hubiera cumplido la misión de su vida, que ella sabía muy bien a quién había venido a la tierra. Con lo cual Gregorio la transforma en prostituta en el año 591. ¿Por qué la transforma en prostituta? ¿Cuál fue el motor para desprestigiar un ser que inclusive fue la primer testigo de la resurrección de Jesús? ¿Por qué él decide acallar a María Magdalena? Bueno, justamente porque la veneración hasta el siglo IV a María Magdalena era muy grande. María Magdalena fue una de las líderes del primer movimiento de Jesús, inclusive posterior a la resurrección y a la ascensión de Jesús a los cielos. Había dos vertientes, o tal vez podemos decir dos corrientes. Una era la de las mujeres, liderada por María Magdalena, y la otra era la de los hombres, liderada por supuesto por Pedro, luego por Pablo, que es la que finalmente triunfa. Con lo cual, él dice, bueno, pero esta mujer hace mucho ruido. En la estructura eclesiástica no hay espacio para las mujeres. Con lo cual, María Magdalena tiene un rol muy destacado. Además, fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Y sobre el gran milagro de la resurrección se basa el dogma de la Iglesia, en este milagro tan fabuloso. Con lo cual, ¿qué hace Gregorio? Dice, no, pero esta mujer la vamos a callar, la vamos a ocultar, vamos a enterrar su autoridad espiritual, su evangelio, la vamos a silenciar, la vamos a transformar en prostituta. El caso de conversión de María Magdalena de prostituta a santa es un caso de éxito rotundo que a la Iglesia le vino fabuloso. ¿Por qué? Bueno, porque la Iglesia necesitaba modelos de rol para comunicar a la sociedad. Entonces María Magdalena entra en ese rol de la mujer pecadora, la prostituta, la mujer que tenía características diferentes para su época y que había que acallar, que había que apaciguar y cómo haciendo penitencia logra llegar a la santidad. Entonces, durante muchísimos siglos, todos crecimos, y las personas sobre todo formadas, por supuesto, en el catolicismo y en el cristianismo, creyendo que María Magdalena había sido una prostituta que hizo penitencia, la mujer que tuvo, de la cual Jesús sacó 7 demonios, otra cosa que nadie se entiende todavía, que no hay una explicación y que los investigadores no llegan a una conclusión definitiva, a qué se refería Lucas con esos 7 demonios. Bueno, también hay muchas interpretaciones, pero me gusta también traer lo de los demonios, que no queden los demonios perdidos por ahí. Porque en el pasaje de Lucas, cuando él menciona lo de los 7 demonios, dice que Jesús llega a la ciudad y que quita demonios a un grupo de mujeres, María Magdalena, y después nombra a otras mujeres, a Susana, la mujer de Cusa, a Juana, es decir, todas estaban endemoniadas en ese momento. Bueno, la respuesta es que no se termina de entender qué quiere decir Lucas cuando habla de esos 7 demonios. 7 es el número de lo completo en la Biblia, 7 fueron los días de la creación, 7 son los días de la semana. Bueno, el 7 es un número que tiene muchísima simbología. 7 son los centros energéticos o los chakras que activamos en nuestro cuerpo, con lo cual no hay una explicación definitiva. Algunos investigadores dicen, bueno, tal vez María Magdalena tenía ataques de epilepsia y la persona que sufre estos ataques podría parecer poseída. Eventualmente podría ser una explicación, pero a mí no me conforma, ¿no? Porque digo, todas tenían ataques de epilepsia, Juana, Susana. Entonces, cuando nos ponemos un poco de cristales nuevos para mirar la historia y lo que pasó, empezamos a descubrir cómo hay muchos baches o huecos o cosas que nos podemos reeducar. Con lo cual, María Magdalena fue esta mujer de los famosos 7 demonios y también fue supuestamente la prostituta, este relato que surge en el año 591. Ahora bien, todos hemos crecido con esta mujer que llora como una Magdalena, la prostituta. En el año 1969, cuando termina el Concilio Vaticano II, durante el Concilio Vaticano II, la Iglesia hace una revisión y vuelve a los textos originales. El Concilio Vaticano II tuvo cantidad de reformas, muchas,
Pero lo que nos importa a nosotros por el personaje de María Magdalena es que la iglesia se retracta y dicen, señores, hemos vuelto a los textos originales, y descubrimos que María Magdalena no fue prostituta, que no está escrito en ningún lugar que esta mujer fue pecadora. Fue una discípula ejemplar, fue la apóstol entre los apóstoles, en tanto y en cuanto se mantuvo firme a los pies de la cruz. No tuvo miedo, no se escapó, no huyó, sino que se quedó firme en la cruz al lado de Jesús. No lo negó como Pedro, no lo traicionó como Judas, aunque hoy Judas es todo un debate, si en realidad lo traicionó o fue un pedido explícito de Jesús para Jesús poder cumplir con su misión. Con lo cual, la iglesia dice, bueno, pero esta mujer fue una mujer ejemplar, se mantuvo firme, estuvo ahí, y Jesús la elige para ser la primer persona que lo ve resucitado. Es la digna a quien Jesús decide volver. Y a partir de ahí, todo el basamento de la Iglesia Católica es en el máximo milagro, que es el de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué pasa en el año 1969? Termina el Concilio Vaticano II y en el año 1969 la Iglesia quita de María Magdalena la palabra de penitente, prostituta y pecadora. A partir de ahí la nombran santa, la reconocen como Santa María Magdalena. Y en el año 2016, bueno, ya en el año 1988, Juan Pablo II escribe una carta dedicada a las mujeres dignas y pone como el ejemplo máximo a María Magdalena. Entonces ahí María Magdalena pasa a ser la apóstol entre los apóstoles, la más importante. Independiente, todos fueron importantes, no es que uno sobre otro, todos tuvieron su rol en la vida de Jesús. Pero ella, al ser la primer testigo de la resurrección, claramente tiene un rol muy protagónico, destacado. Y en el año 2016, el Papa Francisco, a María Magdalena en el Santoral, había una memoria el 22 de julio, simplemente una memoria, nada más. Bueno, en el 2016, el Papa Francisco eleva la memoria a festividad, a celebración. Entonces hoy la Iglesia celebra a Santa María Magdalena el 22 de julio, ¿cómo celebra el resto de los apóstoles? A Pedro, a Bartolomé, a Pablo. Con lo cual María Magdalena, de a poco, muy lento, porque imagínate, 1969 años para que le quiten el mote de prostituta, y la realidad es que no se comunicó abiertamente. Entonces, el común denominador, cuando uno le pregunta quién fue María Magdalena, la primera respuesta es, sí, la prostituta, la que iban a apedrear. Claro. Tampoco ella era de esa, la que iban a apedrear, y que Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero se hizo una mezcla de personajes para tapar esa autoridad espiritual de María Magdalena, ¿no? Para tapar el poder de lo femenino. Por eso dentro de la estructura de la iglesia, las mujeres han quedado en un rol tremendamente relegado, ¿no? Y bueno, entonces por eso es lindo limpiar o reeducarnos con María Magdalena. Y yo siempre digo, mira, si hubiera sido prostituta no pasa nada, pero la verdad es que no lo fue. Entonces hay que contar las cosas como fueron. Y el hecho de haber ocultado que ella caminó cerca de Jesús, a la par, como complementos sagrados y divinos, y ser ella una mujer visionaria, ella tenía visiones, y esto está escrito en muchos de los evangelios gnósticos, cómo se comunicaba también con Jesús, una mujer de una gran profundidad espiritual. Y bueno, un arquetipo femenino, probablemente la Cristo femenina, irrefutable, ¿no? Así que bueno, Sí. esta es como una parte que es importante hablar verdaderamente de ella y quién fue, y toda esta confusión, porque mucha gente a mí me dice, nunca me cerró, nunca terminé de comprender una María Magdalena prostituta, no, y en los canónicos no está en ningún lado escrito. Entonces yo siempre digo, el que traiga un evangelio canónico donde diga que María Magdalena era una prostituta, no sé, le damos algo, pero es que no existe. Por eso la iglesia lo reconoce y dice, bueno, nos hemos equivocado mucho, pero se tardó 1969 años, ¿no? Un poco lento el Claro, un asunto. poco lento. Se va reestructurando a medida de sus necesidades un poco la iglesia también. Correcto. Así que eso hay que tener en cuenta también. Otra Sí. pregunta del millón que te va a dar un poco más de paso a la historia de María Magdalena. ¿Fue la esposa de Jesús? ¿Tuvieron hijos?
Bueno, ahí tenemos que ir a la tradición oral, pero también a entender las costumbres de la época, las costumbres del siglo I. Y además del siglo I, de como, qué se esperaba de un hombre judío en esa época. Con lo cual, en el siglo I, un hombre judío como Jesús, que él incansablemente decía que él había venido a cumplir la ley, a poner en práctica la Torá, no a modificarla, claramente era natural y esperable que estuviera casado y que tuviera descendencia para ese pueblo de Israel. Era lo que se esperaba de todo joven judío. Y además Jesús, sabemos que era un rabí, era un maestro que predicaba en el templo. Y para poder predicar en el templo, no existe el celibato dentro del judaísmo. Eso es una construcción posterior del cristianismo. Los rabinos, desde tiempos inmemoriales, se casan y tienen familia. Con lo cual, si pensamos en Jesús, naturalmente Jesús debe haber estado casado por sus características particulares, además por lo que la ley en la que él observaba, que era la Torá, exigía que el hombre estuviera casado, tuviera familia y dejara descendencia. El hombre que en el judaísmo no tenía una mujer era considerado medio hombre. Un matrimonio que no tenía descendencia era considerado una desgracia, no haber tenido descendencia. Con lo cual, si vos me preguntás a mí, después de tantos años de investigación, yo no tengo dudas que Jesús estuvo casado y que su compañera de vida, su esposa, fue María Magdalena. De hecho, muchos investigadores sugieren que las bodas de Caná, las famosas bodas de Caná, fue el casamiento entre Jesús y María Magdalena. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque no se sabe quiénes eran los novios ahí, porque la Virgen María estaba muy involucrada en lo que estaba pasando en ese casamiento, pidiéndole a Jesús, avisándole que se había acabado el vino. Es allí cuando él se casa, se une y pasa a ser un hombre completo. Y a partir de que él pasa a ser un hombre completo, lleva adelante el primer milagro público, la transformación del agua en vino. Con lo cual, fíjate vos, ¿no?, que se esperó ese momento para hacer ese primer milagro y comunicar esos dones que Jesús tenía. Entonces, hay un montón de otras circunstancias para poder decir, bueno, ¿estuvo casado? Bueno, sí, hay otro hito histórico en los pasajes bíblicos, que es la unción que María Magdalena hace a Jesús unos días antes de su muerte, donde ella tiene el famoso frasco, ese frasco de perfume con aroma de nardos, muy costoso, que ella vierte sobre la cabeza de Jesús. Entonces ella lo toca a Jesús, ella le pone ese perfume de nardos. Es cierto que era muy costoso, y el perfume de nardos representa simbólicamente la entrega al camino divino. Fíjate, siglo I, estaban, según ese pasaje bíblico, todos los apóstoles, cuando María Magdalena toca la cabeza de Jesús y lo unge con ese perfume de nardos. A nadie le llamó la atención que María Magdalena tocara a Jesús en público. Una mujer en el siglo I tocando a un hombre, cualquiera fuera, en público, era lo mínimo escandaloso. Al único que le llamó la atención fue a Judas, que se quejó y le dijo, maestro, con ese perfume costoso de nardos lo hubiéramos vendido en 300 denarios y le hubiéramos dado de comer a muchos pobres. A lo que Jesús le dijo, a los pobres los tendrán por siempre, a mí no me tendrán mucho tiempo más. Dejen que ella lleve a cabo este ritual y ella será reconocida por milenios. Con lo cual, fíjate la respuesta que da Jesús. Avala lo que ella está haciendo, pero el hecho de que María Magdalena lo toque y lo toque en público nos habla de una intimidad entre ellos dos, de una familiaridad. A ninguno le llamó la atención. Las mujeres no podían ni hablar cuando estaban en el templo ni cuando salían del templo, solo cuando llegaban a su casa en el siglo I. Se iban con el marido. Entonces imagínate una mujer tocar adelante de todo el mundo la cabeza de Jesús libremente. Hubiera sido un escándalo, ninguno se mosqueó, a nadie le llamó la atención. Eso sí, a Judas le llamó la atención lo costoso del perfume. Entonces, cuando empezamos a indagar la historia y a entender qué fue lo que ocurrió, podemos entender que naturalmente ellos dos podrían, no lo puedo aseverar, por supuesto, puedo dar una opinión personal de decir, bueno, yo creo sin lugar a dudas que fueron marido y mujer. Y de hecho, cuando María Magdalena vuelve o va esa madrugada al sepulcro luego de que descienden a Jesús de la cruz,
ella va con el famoso jarro de alabastro para ungir el cuerpo de Jesús. Y déjame contarte y contarles a todos que en los ritos funerarios judíos, solamente quien podía tocar a un muerto era la madre, el padre, la hermana, el hermano, los hijos o el cónyuge. Con lo cual, María Magdalena no era la madre de Jesús, no era la hermana, no era la hija, era la mujer. Ella fue a terminar lo que inició en ese compromiso que hizo junto a Jesús, ungiéndolo, que en la tradición era un compromiso hasta la muerte, y las mujeres que hacían esas unciones sagradas tenían que llevar colgando en su cuello siempre un pequeño frasquito con ese ungüento, por si su marido moría y ellas quedaban con vida, ir a terminar esa unción, ese compromiso sagrado hasta la muerte. Eso es lo que María Magdalena va a hacer sola esa madrugada al sepulcro. Va a ungir el cuerpo de su amado, el cuerpo de su marido. Si no hubiera sido su esposo, ella no hubiera podido ir a ungir y a tocar el cuerpo de un muerto. Y de hecho, posterior a eso, cuando Jesús se aparece resucitado a María Magdalena y ella no lo reconoce, ella le dice, creyendo que es el jardinero, le dice, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo me lo llevaré. Imagínate una mujer cargándose el cuerpo de un hombre en el siglo I. Entonces, cuando empezamos a mirar la historia desde otra perspectiva, con mucho respeto, por supuesto, porque a veces es difícil hablar de todos estos temas sin que del otro lado personas formadas en el cristianismo, en el catolicismo, se sientan como desbordadas o que es difícil de digerir, con lo cual tenemos muchos indicios hoy para interpretar a la luz de las costumbres del siglo I lo que María Magdalena estaba haciendo, y por otro lado lo que está escrito en los evangelios, porque el hecho de que María Magdalena le dice al hortelano, por favor, si te lo llevaste, dime dónde lo has puesto, que lo iré a buscar y me lo llevaré, es una osadía por parte de una mujer de querer cargarse consigo el cuerpo de un hombre muerto, y por otro lado, si no hubiera sido su marido y su esposo, ella no hubiera tenido ni derecho a tocarlo, ¿no? Entonces, empezamos a ver cómo hay un montón de indicios que podrían desde cierta perspectiva confirmar que ellos dos fueron mucho más que maestro y discípula. Y realmente es como, bueno, muy, muy desafiante, pero también es muy sano, creo yo, humanizarlos. Y el amor es algo maravilloso, realmente, porque el amor entre ellos dos existió, y es un amor que existió inclusive mucho más allá de la presencia física. De los cuerpos. De hecho, cuando Jesús se aparece a María Magdalena y dicen en los textos que él le dice no me toques, bueno, ¿verdad? Primeramente ahí tenemos que decir que ellos dos estaban solos. ¿Cómo saben que él le dijo a ella no me toques? Si ella fue la única testigo de la resurrección de Jesús. Y todo lo que está escrito después es lo que ella relata, y en ningún momento ella dice que él le dice no me toques. Con lo cual, si eventualmente él le hubiera dicho no me toques, esto lo que tiene que ver es con el hecho de que él le dijo no te aferres a este cuerpo físico porque ahora nuestro amor va a tomar otra dimensión. Y sabemos que Jesús, en la tradición oral, y también esto lo escribe Jacobo de la Vorágine en la Leyenda Dorada en el año 1260, él dice que María Magdalena era alimentada por el maná cuando ella estaba en el sur de Francia, y que varias veces al día ella era elevada por los ángeles que la llevan a ella a encontrarse con su esposo, con Jesús, porque María Magdalena tenía visiones. Entonces ellos siguieron teniendo este intercambio, ¿no? A través de la visión, a través del alma y esa conexión espiritual. Con lo cual ahí cabe entender que cuando supuestamente Jesús le dice esto, lo que le está diciendo es que bueno, ahora nuestro vínculo va a tomar otra dimensión, pero no por eso se va a perder o se va a diluir. Entonces yo creo que el amor de ellos trascendió las fronteras, ¿no? Trascendió los límites de la materia. Entonces me parece que ahí hay una riqueza y un mensaje muy profundo, muy hermoso para la humanidad. Ahí Sí, estoy hablando totalmente. mucho, Denise, por No, no, está favor. perfecto. Es que queremos escucharte, Mari.
Y lo que decís es importante, eso nada más voy a recalcar que acá no tenemos el ánimo de ofender a ninguna religión, ninguna creencia, ni dogmas. No, Estás dando una mirada a través de la investigación y a través de lo que incluso dicen los textos consagrados correcto. en el catolicismo. Entonces, es una mirada más humana, Ujú. respetuosa, cada cual cree lo que quiere, investiga lo que quiere y, y la verdad es que todos los que fuimos formados, aunque no soy católica, fuimos formados por el catolicismo, no tuvimos otra opción y desconocemos la cultura judía, porque si no ahí sería todo más claro también. Entonces también hay mucho de ignorancia y tenemos que hacernos cargo de eso, hacernos Claro, cargo de que creemos mucho en lo que nos muestran y no investigamos nada a veces. No se trata de sentirnos ofendidos, sino de abrir un poco la cabeza y ver un poco más allá de lo que ya está investigado exacto. incluso. No es una cuestión ni de fe ni de misticismo, hay cosas que están No, y me en la mano encanta, ahí, ¿no? claro, me gusta mucho, mucho esto que decís con respecto a que no, como cristianos no tenemos formación de las enseñanzas judías. Del Antiguo Testamento, verdaderamente poco y nada. Salvo que después uno tenga, por supuesto, la inquietud personal de profundizar, pero es muy poco verdaderamente lo que sabemos de las tradiciones de ellos como judíos. Y ellos celebraban muchas tradiciones, tradiciones muy hermosas, que el cristianismo después las fue adaptando, las fue modificando también para crear sus rituales, pero siempre con cambios para desapegarse de ese judaísmo, ¿no? Y ahí es donde aparece la decisión o la división entre el judaísmo, entre la sinagoga y la iglesia. Con lo cual hay mucho de volver al judaísmo del siglo I, que tampoco es el judaísmo de hoy. El judaísmo del siglo I, también propio de hace 2000 años, era otras características, todo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, el judaísmo de ellos dos, al ser ellos un observante, sobre todo Jesús, por supuesto, observante de la ley de la Torá, el padre de María Magdalena, Ciro, era un sacerdote que estaba subordinado al sumo sacerdote de Jerusalén y lideraba una de las sinagogas. Se cree que la sinagoga de Cafarnaúm, que se puede visitar, tuve la suerte de estar allí en el mes de mayo. Entonces es emocionante también cuando uno vuelve a esa tierra a caminar sobre esa historia, a caminar sobre esos pasos, llegar a Magdala, donde ella nace, donde ella vive, donde se cree que su padre le da cierto acceso al conocimiento a María Magdalena. María Magdalena, una mujer diferente para su época, una mujer culta, una mujer letrada, que no era habitual. La mayoría de los apóstoles eran iletrados. Pedro no sabía leer ni escribir, Andrés tampoco. María Magdalena era una mujer formada, una mujer que venía de una familia rica. Entonces, como una descendiente de la tribu de Benjamín, su familia, una familia próspera, porque se dedicaban al comercio del pescado, que era lo que se dedicaba el pueblo. Fijémonos también la importancia de ella, es Miriam de Magdala. Magdala era el pueblo, ¿no? La única mujer mencionada con su gentilicio en el texto bíblico. Entonces sabemos que ella era Miriam de Magdala. Magdala que significa torre o fortaleza. Con lo cual, ella es una torre, una fuerte, fue una mujer valiente, ¿no? Que nos deja también todo este mensaje. Y muy abierta, una mujer de mucha libertad. Por eso ella puede seguir a Jesús. Jesús, un rabí itinerante, un maestro que iba de pueblo en pueblo llevando el reino de los cielos, bajando el reino de los cielos a la tierra. Y ella hizo exactamente lo mismo cuando llega al sur de Francia. Primero acompaña a Jesús en vida, a lo largo de toda su existencia. Y después cuando ella se va al sur de Francia, luego de la resurrección de Jesús, también lleva a cabo un apostolado y ella es tal vez una rabina itinerante, podríamos llamarla así en términos de este siglo. Me encanta llamarla rabina, además, no sé, porque tengo como una fascinación con esto. Eh, pero bueno, más allá del dogma y todo, es como sacarlos, ¿no? De la religión y humanizarlos a los dos. Con lo cual, una mujer excepcional, una mujer de la cual hay mucho, mucho por seguir descubriendo, pero bueno, creo que hemos dado algunas pinceladas a su vida que hoy volvió con tanta fuerza, ¿no? Como que somos semillas, en ellos
tal vez hace 2000 años sembraron unas semillas para lo cual la humanidad no estaba lista en ese momento, para ese mensaje de amor, ¿no? Jesús, un hombre de muchísimo coraje para hablar de amor en el siglo I, con lo que eso significaba por la crueldad del Imperio Romano, por los tiempos, digamos, más revoltosos que se vivían en esa época. Entonces, probablemente la humanidad en ese momento no estaba preparada para tomar el mensaje de Jesús y poder comprenderlo. Y a lo largo de los siglos, la humanidad va dando saltos evolutivos y probablemente hoy estamos en condiciones de entender la otra parte de la historia que nos fue ocultada. Hoy estamos con una apertura diferente para poder mirar hacia atrás, aprender y seguir construyendo una humanidad más luminosa y mucho más amorosa. Sí, totalmente. Y quedarnos con el legado, ¿sí? Con la historia, ni con las religiones, ni pretendiendo de que si es judío, si es católico. Acá importa el legado, qué vinieron a enseñar y cómo hoy estamos reivindicando este sagrado femenino que ha sido desterrado de la historia de la humanidad de alguna manera en distintas Ujú. épocas y con María Magdalena es como volverlo a recuperar. Y no solo para las mujeres, ¿sí? Que también entender eso, que este legado es para todos. El sagrado femenino, el Exacto, masculino, es la energía que nos integra a todos, ¿no? Esa exacto. dualidad, desde ahí también. Me parece hermoso porque en verdad todos tenemos el costado femenino y el costado masculino y nos habla esto de energías a trabajar dentro de nuestro ser, que era lo que ellos también trabajaban, porque Jesús también fue un místico, fue un profeta, fue un hombre de la contemplación, un hombre de poder entender todas las dimensiones de su vida, al igual que María Magdalena. De hecho, él en uno de los evangelios gnósticos, que yo invito a todos a que los lean, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Pistisofía, hay otro que se llama Diálogos del Salvador, queda de manifiesto eh, el vínculo que ellos tenían, pero además ellos hablaban de temas muy profundos, hablaban del alma, hablaban de las constelaciones, hablaban del fin de los tiempos, hablaban de la materia, hablaban de cosas que nada tiene que ver con lo que está en los textos canónicos. Es decir, que los textos gnósticos nos van a echar luz a otro montón de cuestiones que pasaban en ese entorno. Y Jesús la llamaba a María Magdalena la mujer que conoce el todo, porque ella además era una discípula. Ella no solamente quería entender para aplicar esos conocimientos de Jesús en su vida personal, sino también para poder compartir y llevar la voz, como la llevó luego en el sur de Francia, ¿no? Poder transmitir el mensaje. Con lo cual, desde esa perspectiva, ella fue una discípula, Jesús fue también su maestro, y ella toma todas estas enseñanzas para después poder volcarlas a lo largo de su ministerio, para poder ofrecer la paz, para poder abrir un camino de vida, ¿no? Un camino de iniciación. En realidad es un camino de espiritualidad, de la conexión directa uno a uno con la divinidad. Con lo cual creo que ella desde esa perspectiva fue este complemento de Jesús, que no debe haber sido fácil ser la compañera de vida de un hombre como Jesús, ¿no? Un hombre tan potente, digo, realmente debe Sí. haber sido un desafío. Y además imaginar, yo a mí me encanta recrearlos, ¿no? Digo, imaginémonos las multitudes yendo de pueblo en pueblo. Pensemos que Jesús no tenía ni un trabajo fijo, ni tenían un domicilio estable, ellos iban realmente a cumplir su misión. Y esa misión fue poner voz para que mucha gente pueda descubrir una vida mejor, pueda descubrir el reino de los cielos, el reino de Dios bajado a la tierra. A mí me parece bellísimo y el coraje que han tenido de hacerlo en ese momento es sin igual, creo yo, ¿no? Por eso 2000 años después seguimos hablando de ellos, ¿no? Como maestros, ya despojados de toda religión y todo, ¿no? Como Ujú. maestros, porque Sí, realmente nos han dejado un legado precioso. exactamente, preciosos referentes. Mari, yo no te quiero robar más tiempo. Me hubiera gustado preguntarte cosas. Hay preguntas en el chat. Queremos saber quién es Sara, pero sé que tenemos que terminar acá el directo. Eh,
en unos meses te molestaré de nuevo y ahí No, seguiremos y ahí nos explayamos y vamos a ver quién fue Sara y todo lo que pasó en el sur de Francia, porque tenés sí. experiencia ahí, vos vas a esos retiros, vas a esos lugares y quiero preguntarte un montón de cosas que van a quedar pendientes. Sí, Así con que todo bueno, gusto, con toda felicidad. Bueno, yo tengo ahora un compromiso familiar, entonces por eso es que no, si no, me quedaría hablando horas porque, bueno, es la pasión de mi vida y es la misión de mi vida. Y un poquitito para quien haya preguntado por bueno, Sara, voy a contar muy, muy brevemente que Sara fue una de las descendientes de este sagrado linaje. Hay mucho de Sara, si bien hubo, se cree que otros dos hijos, eh, pero en realidad Sara es de la que más información hay y Sara está unida a los reyes merovingios de Francia. Entonces toda su descendencia llega, si se quiere, tal vez, hasta nuestros días. Pero asumo el compromiso para un nuevo vivo, es un placer dale, absoluto, preciosa. Así que bueno, gracias, gracias. gracias por No, este encuentro y a toda la gente amorosa que está ahí, que nos acompañó. Muchísimas gracias de corazón. gracias. Sí, gracias, gracias a vos, a todos los presentes. Va a quedar acá en Instagram y lo voy a subir al canal de YouTube, Grupo Generativo también, por las dudas, dejarlos en los dos espacios. Y nos estamos viendo pronto. Nos vemos pronto. Besos y Un Shabbat Shalom abrazo. para todos. Un abrazo Shabbat enorme. Shalom. Shabbat Shalom. Chau, Chao, chau. chao. Chao, chicos.